buenas tardes, estimados directores, directoras, jefas técnicas pedagógicas y jefes técnicos pedagógicos, inspectores e inspectoras generales de nuestra estimada comuna. Les invito en el día de hoy a que hagamos una reflexión bajo el título La importancia de la articulación emocional en tiempos de pandemia para la gestión directiva. La primera reflexión que tenemos que hacer es un ejercicio de empatía. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, se han visto enfrentados a una clase real en este contexto de pandemia frente a un curso, por ejemplo, con las cámaras apagadas? ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia, ¿cierto?, de verificar si efectivamente la persona que está al otro lado de la cámara, uno de nuestros estudiantes, está realmente ahí? ¿En qué condiciones está? Nos hemos preguntado también en qué condiciones están abordando estas clases online nuestros profesores y nuestras profesoras. ¿Qué estado emocional tienen? ¿Cuál es su disposición? Todas estas interrogantes y estas reflexiones son importantes por cuanto nosotros trabajamos en comunidades donde los equipos de trabajo están compuestos efectivamente por estudiantes, por sus padres y apoderados, por nuestros profesores y nuestros equipos de gestión y nuestros equipos directivos. Haciendo alusión al desaparecido académico Humberto Maturana, él nos decía, no es la razón la que nos lleva a la acción, sino que son las emociones. En base a eso es que nosotros vamos hoy día a tratar de dilucidar qué significa eso para nuestra gestión, recordando que la gestión directiva es básicamente la gestión de personas como prioridad. Sabemos que tenemos que hacer y desempeñar muchas funciones que son de tipo administrativa, pero lo esencial de la gestión en los colegios es la gestión de personas. Y cuando estamos hablando de gestión de personas, estamos hablando de esa persona en su integralidad, no solo bajo sus competencias profesionales, sino que también en sus dimensiones personales, particularmente en estos contextos en los cuales todos nos hemos enfrentado. Les quiero hacer las siguientes preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que conversó con su equipo de trabajo? Además de preguntas sobre los temas laborales, ¿sondeó acerca de cómo se sienten? ¿Con el tiempo apropiado? ¿Con la actitud coherente a esa pregunta? ¿Poseemos, como equipos directivos, cierta evidencia sobre el estado emocional de nuestros equipos en este momento y en este contexto? Si tuviésemos que priorizar, en el caso de los directores y las directoras, tuviéramos que priorizar respecto de nuestras metas institucionales en nuestras escuelas y liceos, ¿cuál sería la número uno? Respecto de los estados de la organización, nuestros equipos de trabajo hoy en día están inmersos en una coyuntura que es absolutamente inédita. Una coyuntura histórica, una coyuntura de salud, una coyuntura social, y que sin embargo estamos obligados a cumplir con los estándares mínimos que nuestros propios planes de gestión, nuestros propios planes de trabajo eh, nos indican que debemos hacer. Respecto del control en el ámbito de la gestión, hoy en día la reorganización de esta concepción de gestión ha tenido que reestructurarse, reorganizarse y rápidamente. Y en ese contexto, el concepto de lo que es el control de la gestión en los ámbitos tradicionales, hoy día ya no existe. No hay control. En ningún ámbito.
Y todas las instancias, ¿cierto?, de supervisión se están construyendo en base a acuerdos. A acuerdos, ¿cierto? Pueden ser acuerdos mínimos, pero en base a acuerdos, dependiendo incluso de las voluntades personales que se adhieren a esas metas institucionales a las cuales nosotros siempre estamos con la obligación de convocar. Ese es el primer punto. Ahora, ¿qué vamos a entender por la articulación emocional en este contexto de gestión en donde las instancias de control tradicionales ya no existen, ya no son nuestros instrumentos, ¿cierto?, para ver en qué va la organización de nuestra escuela y los liceos? El accionar efectivo, ¿cierto?, de un equipo de gestión está muy relacionado con que éste sea consciente del contexto donde realiza su trabajo. Ese contexto tiene que nacer de un diagnóstico que no solamente es numérico, sino que tiene que ser un diagnóstico también que tenga que ver con la afectividad y con la emocionalidad de nuestras personas, de nuestro equipo a los cuales estamos, ¿cierto?, convocados a trabajar. Por lo tanto, la pregunta que siempre nos va a surgir es ¿cómo articular en este diagnóstico y sin este control tradicional? Esta articulación tiene que ver con el grado de conciencia de las prácticas y de cómo estamos organizando los vínculos emotivos, tanto los personales como los colectivos, las formas de aprendizaje, el tipo de relación entre los integrantes que conforman nuestra comunidad educativa y, sobre todo, las formas de comunicación de la información que estamos transmitiendo, sean disposiciones institucionales, sean disposiciones municipales, sea información que nos llega desde nuestros cursos, el consejo escolar, etc. Tener conciencia racional de esa información exige también tener la conciencia del contexto emocional en que ella se genera. No es lo mismo una información que nos quiere comunicar un profesor que está molesto con nuestra gestión a un profesor o profesora que está alineada o está de acuerdo, ¿cierto?, con las disposiciones que nosotros les invitamos, ¿cierto?, de llevar a la práctica. Ahora, en nuestras comunas de Santiago, la mayoría de nuestras escuelas y los liceos están en este proceso, ¿cierto?, de clases online, lo que los norteamericanos llaman el homeschooling. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que reflexionar con nuestros profesores, con nuestra profesora, pero primero con nuestros equipos de gestión y los equipos directivos? La escuela y el hogar ahora son un mismo espacio, comparten un mismo espacio, son un mismo lugar, la escuela y el hogar. El mayor cambio, ¿cierto?, que requiere este aprendizaje virtual, debemos entenderlo desde el principio de la flexibilidad. Por lo tanto, esto nos lleva a la conclusión lógica que el control que estábamos aplicando en el aula tradicional no es replicable en el aula virtual. Bajo todos los puntos de vista, nosotros sabemos que todas las escuelas y los liceos tienen protocolos diseñados para las clases online, pero estos protocolos no pueden ser impositivos. Tienen que ser necesariamente consensuados. Y en ese mínimo consenso también nosotros tenemos que generar estrategias para que se respeten, en base precisamente a la construcción de ese acuerdo, no en base a la imposición que pueda generar el profesor de asignatura, la Inspectoría General, la Unidad Técnico-Pedagógica o los mismos RICE, ¿cierto?, como estos organismos normativos, supranormativos, que de alguna manera construyen y norman y regulan los aspectos relacionales dentro de nuestra escuela y los liceos.
tenemos en ese contexto, ¿cierto?, que verificar, concluir, reflexionar que nuestros equipos directivos, nuestros equipos de gestión, al igual que nuestro cuerpo de profesores y profesoras, se están nutriendo o se deben nutrir de afectos y de sensaciones. Estas sensaciones y estos afectos pueden ser de acuerdo a los contextos positivos o pueden ser negativos. Cuando los climas de trabajo son negativos, sabemos que aumentan en número muy significativo las licencias médicas, que pueden ser tanto con base en aspectos biológicos, físicos, pero también con licencias que tienen que ver con los estados mentales. Yo creo que ustedes conocen perfectamente lo que es el síndrome del burnout, que en base a todas las estadísticas es uno de los diagnósticos que se está generando o que se está diagnosticando en mayor número entre el año pasado y este en las licencias médicas, que tiene que ver, ¿cierto?, con este desgaste, el agotamiento, un estado de crisis general, ¿cierto?, de motivación del trabajador o la trabajadora en relación a su labor. La educación, por lo tanto, ha tenido que rápidamente meterse en un proceso, ¿cierto?, de ajuste a este nuevo escenario, ¿cierto? Y además debe aportar valores y actitudes que ayuden a nuestros niños, niñas y adolescentes y a sus familias una posibilidad, ¿cierto?, de ayuda para alejarse de las sensaciones de incertidumbre en las que se encuentran, el miedo y sobre todo la soledad. ¿Por qué es importante eso? Porque sabemos que nuestras escuelas y nuestros liceos eran segundos hogares para muchas de nuestras familias. El patio de nuestra escuela y los liceos eran los patios que muchos de nuestros estudiantes no tenían en sus domicilios. Era un espacio no solo de aprendizaje, sino que también un espacio de juego, de aprendizaje social, que ellos no tenían antes de la pandemia y que hoy día, particularmente en la pandemia, no tienen. Otro elemento fundamental, ¿cierto?, es establecer, ¿cierto?, que necesitamos las habilidades relacionales para manejar nuestras propias emociones y así colaborar, ayudar a el manejo emocional de las personas que estamos a nuestro cargo. Si nosotros no tenemos esa habilidad desarrollada, esa estabilidad emocional desarrollada, esa capacidad de contención, tampoco vamos a poder replicarla, porque son habilidades que no se aprenden por decreto. No podemos decirle a otra persona, a uno de nuestros trabajadores, profesores, profesoras o apoderados, contrólese, no se deprima, debe estar feliz, no tenga miedo, es una ignorancia tener miedo. Usted debe hablar bien, usted debe relacionarse bien, usted debe estar positivo, no entiendo por qué está depresivo. No podemos tener ese discurso. Primero, porque es inoficioso, no sirve de nada. Segundo, estamos invirtiendo un tiempo, ¿cierto?, que podríamos usarlo en algo más efectivo, estamos desechando un tiempo. Y tercero, genera en el otro un rechazo, una molestia. El discurso es, la persona que mi interlocutor no se pone en mi lugar, no me entiende. Y esa negatividad hace bloqueo de información y el rechazo, ¿cierto?, a lo que se le quiere comunicar, porque asocia el rechazo a la sensación negativa y la sensación negativa la vincula conmigo. Eso es importante tener en cuenta. Ahora, yo les voy a compartir algunas claves que yo pienso que son importantes para fomentar el principio de empatía, que es el primer elemento que nosotros tenemos que tener para mejorar estos aspectos relacionales con nuestros equipos de trabajo. Primero, en una conversación tenemos que saber mirar a los ojos, aunque sea así, aunque sea a través de una cámara, mirar a los ojos. Segundo, tenemos que tener una actitud de escucha.
La actitud de escucha me indica, me orienta, me dice que yo no puedo estar pendiente del celular, no puedo estar pendiente de otra cosa salvo de la persona que me está hablando. Nuestra expresión facial es sumamente importante. Si yo tengo una expresión facial de enojo o de fastidio o de estar aburrido o de estar molesto, le estoy diciendo al otro o a la otra que la información que me está transmitiendo o no me dice nada, o me molesta, o me aburre. Nosotros tenemos que tener una disposición física adecuada y una actitud de escucha genuina. No debemos juzgar no debemos juzgar el contenido o la forma de lo que estamos oyendo, ni a la persona que nos está entregando esa información. Primero y antes que todo tenemos que dejarla hablar. Tenemos que escuchar sin interrumpir. No debemos contar nuestras propias historias respecto de esa expresión. En ese minuto, nuestro inspector, nuestra jefa técnica, el coordinador o coordinadora de convivencia, nuestra profesora de ciclo, etc., está en ese espacio de conversación para ser escuchada. Ella o él, no yo. Eso, hay que tenerlo sumamente claro. Debemos indagar el origen o el fundamento de la idea respecto de lo que nos están comunicando, la información que nos están entregando. Tenemos que conectar con el otro y dejar de lado esos elementos como el celular, las teclas del computador o cualquier cosa que nos distraiga. Tenemos que intentar comprender cómo se siente el otro, observar su expresión facial, sus gestos, su corporalidad, su tono de voz. Incluso debemos tener la asertividad para comprender los espacios de silencio de la persona que nos está comunicando. No es lo mismo en ese contexto oír que escuchar. El oír es percibir un sonido. Requiere básicamente que esté funcionando nuestro oído, desde el punto de vista físico. El oír tiene que ver con nuestro sistema auditivo. Pero escuchar involucra no solo la acción de oír los sonidos, sino comprenderlos, responder en función de esos estímulos y por lo tanto implica procesos cognitivos de atención, concentración, memoria y aprendizaje. Debemos contribuir, ¿cierto? También desde el punto de vista de la neurociencia, a producir dopamina. Los líderes de grupo tienen que saber motivar a su equipo de trabajo. ¿Cómo? Con cosas prácticas. Relevemos los logros inmediatos y verbalicémoslos. Con una llamada telefónica, una reunión de Zoom, escribir un mensaje por WhatsApp, reconociendo el aporte de cada uno y cada una está realizando a esta gestión directiva o a mis directivos propiamente tales. Podemos generar serotonina, evocando, por ejemplo, buenos momentos con nuestro equipo de trabajo. Todos los equipos de trabajo han tenido buenas experiencias y malas. Evoquemos las buenas, evoquemos cuando nosotros como equipo hemos logrado resolver un problema complejo en nuestra escuela y liceo y lo resolvimos positivamente. Hagamos ese ejercicio de hacerlos recordar. Demostremos empatía y prudencia. Esto tranquiliza mucho en un diálogo y potencia que su equipo se abra a responder las preguntas y participar. Invitemos a todos a participar, abramos el micrófono, dejemos los juicios personales fuera de la discusión, sobre todo cuando estamos con nuestro equipo de trabajo. Nuestro equipo de trabajo son nuestras piernas y son nuestros brazos, sea del director, directora, hasta nuestro profesor y nuestras profesoras. Antes de cada reunión de trabajo con nuestro equipo de gestión o el equipo directivo, yo los invito a elaborar una pauta
diseñemos una pauta, digámosle al equipo de qué vamos a, qué puntos vamos a tratar. Y compártala, envíala 24 horas antes, 48 horas antes. Si alguien me dice, algún director dice, no, pero es que hay situaciones emergentes, siempre las hay. Coloquémosla en el punto de varios. En el punto de varios coloquemos la situación de emergencia que ocurrió ayer y que no fue en la pauta. Pero los equipos necesitan una orientación, saber de qué vamos a conversar. Tenemos que evidenciar los logros, los puntos de vista y las conclusiones de ese equipo. Tenemos que tratar con dignidad a nuestro equipo de trabajo. Aquí no importa en los verdaderos espíritus de equipo la jerarquía. Nuestras coordinadoras de PIE, los coordinadores de convivencia deben tener los mismos tratos en su dignidad que lo que pueden tener los directores o directoras. Y los líderes de los cursos, los líderes de la escuela y los liceos tienen que fomentar eso, tienen que construir una plataforma igualitaria de diálogo para que todos se sientan parte importante de este equipo. Debemos mejorar el seguimiento de los procesos, otorgando a cada integrante el tiempo para que puedan reportar sus acciones en igualdad. Que reporte Inspectoría General, que reporte la unidad técnica, que reporte convivencia escolar, coordinación de PIE, etc. Deben tener los mismos espacios. No podemos estar media hora con un tema, 5 minutos con el otro. Eso desmotiva y tiende a la construcción mental de lo que, respecto de lo que yo quiero exponer, es menos importante. En este contexto, todos los trabajos son importantes. Al cierre de cada reunión, tenemos que establecer las metas a cumplir en la próxima reunión, para cada uno de los integrantes. Y finalmente, como directores o como directoras, debemos generar una conclusión de cada reunión de trabajo. Tenemos que hacer un cierre, un resumen. Haga un balance de la sesión al término de la sesión y socialícela. Eso es sumamente importante. Finalmente, aprendemos hoy que los esfuerzos en coordinar acciones, estandarizar conductas u orientarlas, tanto desde un punto de vista individual como colectivo, hacia resultados esperados, siempre van a ser poco productivos si no logramos redefinir el dominio emocional que la genera. El aprendizaje que generamos nuestros estudiantes es por estímulos positivos. Cada estudiante aprende del profesor que quiere aprender. Los profesores y las profesoras reconocen liderazgo en la persona que quieren reconocerlo. Ese es un hecho. Por lo tanto, nosotros tenemos que construirnos desde nuestro espacio de equipo de gestión, equipos directivos, en esos líderes que nuestros cuerpos de profesores necesitan. Y los directores y las directoras son, en primera instancia, los que tienen esa meta, ese deber. Les agradezco profundamente su atención y participación y les deseo que tengan un muy, muy buen año. Buenas tardes.